Que el Señor les bendiga grandemente. Okay. Vamos a estar hablando hoy de un encuentro que Jesús tuvo con una persona. Y yo quisiera decirles lo siguiente a ustedes. Nunca menosprecien el valor de un alma, porque cada persona es importante. Y es sorprendente cómo Dios muchas veces hace planes grandes para salvar un alma. Claro, nosotros vivimos una sociedad donde los números son importantes y sí lo son. Sin embargo, lo más importante para el Señor es que se salve un alma. Y la salvación de esa alma puede impactar a muchas personas. Y precisamente quisiera hablar acerca del encuentro de Jesús con una mujer que era menospreciada. Una mujer que era rechazada por la sociedad. Y leyendo en Juan capítulo 3, versículo 22 al 24, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, porque para bautizar se necesita muchas aguas, porque el bautismo es una inmersión. Y venían y eran sumergidos, eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, es decir, del bautismo. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Hay una disensión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca del bautismo. Y ellos decían, quizás para sembrar cierta cizaña, que Jesús estaba bautizando más que Juan. Sin embargo, dice el mismo evangelio que Juan no era el que bautizaba, que Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Y se siembra la controversia. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, mire lo que hace el Señor en medio de la controversia. Y hay que poner atención a esto. Jesús, al saber de la controversia, no se puso a discutir acerca del bautismo, acerca de quién sumerge más, de quién bautiza más, sino que sale del ambiente de controversia. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y vemos aquí una gran enseñanza, que tenemos que salir del ambiente de la controversia, de la polémica, porque hay almas que salvar. Y muchas veces nos detenemos precisamente en asuntos triviales y tener controversias, y nos olvidamos de los más importantes. Yo no sé si ustedes han oído la moraleja de la discusión que tuvieron dos perros, y se lo voy a decir para que se rían un poquito, ¿ok? Estaban dos perros que se encontraron, y bueno, más bien dos liebres que se encontraron, diciendo: bueno, mira, tú tienes más cualidades que yo, o tú tienes más cualidades que yo. Estaban en controversia y estaban peleándose. Y luego estaban en la pelea y se olvidaron de lo más importante. Y vino un perro cuando ellos estaban peleando, porque estaban hablando de cosas bien triviales, y las devoró a los dos. A las dos. Porque estaban hablando de cosas triviales y las dos fueron devoradas. Y yo me pregunto cuántas cosas nosotros nos detenemos para tener polémica o pelear o tener controversia. Pues Jesús
no se dejó llevar por la controversia que hubo entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos, sino que salió de Judea para atender un asunto bien importante. ¿Y cuál era el asunto importante, hermanos? Un alma que había que salvar. Y por la salvación de esa alma, muchas personas iban a escuchar la verdad. Jesús sale de Judea y se encuentra con un alma sedienta. Y vemos que Jesús pasa por Samaria y no evade lo que los judíos hacían comúnmente, evadir el camino que pasaba por Samaria, porque ellos en sí tenían también controversias. Vamos a hablar acerca de la búsqueda de un alma sedienta, de un alma perdida, abandonando el círculo de contienda. Eso es lo que vemos aquí. Jesús abandonó aquel círculo de disputa, de contienda, para atender lo más importante. Y la palabra de Dios nos enseña una y otra vez. Por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16, una y otra vez nos dice la palabra de Dios: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es decir, no te detengas en vanas palabrerías, en profanas y vanas palabras, porque esto conduce más y más a la vida impía, según de Timoteo 2:16. Y también recalca el apóstol Pablo: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor, y esto yo lo he encontrado tanto, hermano, el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser disputador, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esa debe ser la característica del siervo de Dios. Pero yo me he encontrado con líderes que son bien polémicos y les gusta la disputa para hacer relucir su conocimiento y su supuesta sabiduría. No así el Señor Jesús. Y la palabra de Dios enfatiza una y otra vez así. Miren en Tito capítulo 3 versículo 9: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ojalá que toda la iglesia, y quiero decirle algo aquí, ustedes son bendecidos por ser parte de una iglesia que no es controversial. La iglesia de habla inglesa, ellos están creciendo porque ellos están enfocados en lo más importante, que es traer almas a Cristo. Enfóquese en eso y no pierdan el tiempo en lo que se llama aquí en discusiones necias, en genealogía, en discusiones acerca de la ley, ni en asuntos triviales que no conducen a nada, sino son vanas y sin provecho, dice la palabra del Señor. La gran comisión, debemos enfocarnos en ella. Yo me acuerdo que yo estaba predicando allá en Tijuana. En Tijuana estaba predicando y cité al final Mateo capítulo 28, 18 al 20. Y me acuerdo que había como 700 jóvenes allí reunidos. Una reunión bien hermosa de jóvenes en Tijuana, México. Y al final del mensaje cité Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, que es lo más importante. Aquí está la misión de la iglesia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y empecé a hablar, estos muchachos estaban tan contentos oyendo la palabra, gozosos. Hice la invitación: ustedes deben creer en Jesús como el Hijo de Dios. Tienen que arrepentirse los que no se han arrepentido, tienen que confesar a Jesús y tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Y me acuerdo que pasaron 9 muchachos allí, 9 de ellos, para ser bautizados.
Y hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero se bautizaron 9. Y estábamos alegres. Yo me acuerdo bien que yo estaba predicando y veía un rostro amargado, porque yo trato de ver los rostros cuando estoy predicando. Pero tuve que evitar un rostro de ellos, porque se veía muy amargado. Bueno, al final del mensaje, después del bautismo, él se me acercó y me dijo: hermano Raúl, usted se equivocó. Así me dijo: usted se equivocó. Y yo: hermano, sí, dígame en qué me equivoqué. Y es que usted no mencionó esta I. Hay una I griega que usted no mencionó. En lugar de gozarse, de alegrarse. Él dijo: hermano, no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermano, usted le faltó la Y griega. Y hermano, muchas gracias, hermano. Pues hermano, ya casi me crucificaba en la Y. Imagínense, no se gozaba por la salvación, sino que él estaba interesado en su Y. Ahora bien, desde entonces yo la pronuncio, hermano, porque fue una corrección. Pero lo importante ahí no era la Y, sino la salvación de esas 9 almas. Pero hay quienes le gustan disputar. Déjelo con sus disputas y enfóquese en hacer la obra del Señor. Así que vamos a realizar esta obra de buscar las almas sedientas, abandonando el círculo de contienda, porque hay almas que salvar. Y a veces no son multitudes, déjeme decirle, a veces no son multitudes, sino a veces es una sola alma, por la cual Dios hace tantos planes. Y Jesús es Dios eterno, Él es omnisciente. Este encuentro no fue accidental, sino que fue planeado por el Señor. Es más, Juan presenta a Jesús como el Dios eterno. Y el Dios eterno es omnisciente, conoce todas las cosas. Él sabía bien que en ese trayecto hacia Judea y pasando por Samaria se iba a encontrar con una persona, con una sola. Y quiero decirle lo siguiente, hermano: si en esta campaña una persona se salva, gócense. Gócense. Si en esta campaña o después de ella se salva una persona, alégrense. Y esta campaña ha sido un éxito. ¿Lo creen? Porque 2 personas han sido salvadas. Así que alégrense, sonrían y gócense, porque la salvación ha sido grande. Estamos hablando de una mujer que se encontró con Jesús. Y allí, para salvar a esta mujer, Jesús cruzó todas las barreras, todos los límites para salvar a esta mujer. ¿Cuáles eran los límites? ¿Cuáles fueron las barreras que Jesús tuvo que cruzar para salvar a esta mujer? Cuando uno lee las Escrituras, en Juan capítulo 4, versículos 5 y 6, dice que Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Gloria al Señor Jesús, porque descendió del cielo y experimentó todos los nuestros. Todo lo nuestro lo experimentó. Él se sentó cansado del camino. Y ahí era como la hora sexta, el mediodía, hacía calor. Y Jesús experimentó todas las experiencias que nosotros tenemos, que nosotros pasamos. Mediodía ya cansado. Y luego dice la Escritura que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Ahora, imaginen esta mujer, por lo general se iba a los pozos en la mañana. Pero ¿por qué esta mujer fue al mediodía? ¿Por qué? Porque ella quizás no quería encontrarse con las otras mujeres que iban al pozo. Porque esta era una mujer despreciada, una mujer que no tenía buenas relaciones en la ciudad. Y vamos a ver por qué. Era una mujer que estaba internamente seca. Había tenido fracasos tras fracasos.
Y ella internamente necesitaba la salvación. Necesitaba que la sed de su alma fuese saciada y Jesús lo sabía. Y se acerca esta mujer de Samaria y le pide a Jesús, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer se extrañó que Jesús le estaba hablando a ella. Porque primeramente los hombres no hablaban públicamente con mujeres. Y peor aún, ella era una mujer samaritana. Entonces la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y miren la barrera, hermana. Miren la barrera, hermanos. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Pero Jesús no era convencionalista. Él no seguía las ideas, los criterios del mundo. Él tenía sus propias convicciones y él sabía cuál era el plan de Dios para él. Romper barreras, quebrantar murallas para que existiera comunión entre todas las razas. No se llevaban entre sí judíos y samaritanos. Y Jesús intencionalmente, por eso quiso pasar allí por Samaria. Y por eso intencionalmente se sentó ahí en el pozo de Jacob. Porque él sabía que iba a venir a esta mujer necesitada, sedienta de la salvación. Y luego dice la Escritura, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, que la más grande barrera que Jesús tuvo que cruzar para encontrarse con esa mujer y con nosotros, era la barrera del cielo, hermano. No fue fácil. Como dicen mis hermanos en inglés, it wasn't easy. To come from heaven and just, come to this earth and just face with the sinner. That was a great, huge obstacle. Era una gran barrera que Jesús tuvo que vencer. Como dice Juan 1:1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando del Dios del universo, hermanos. We're talking about the God of the universe who came to this earth to save us. Eso fue algo grande, hermano, que Él dejara el cielo y viniera a nosotros para salvarnos. De manera que el que vino a ese pozo era el Dios hecho carne. Sí, Juan capítulo 1, versículo 1 al 14, versículo 14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, Él dejó su trono de gloria. Es más, Él no dejó de ser Dios, no, sino que Él cedió el ejercicio independiente de sus atributos divinos y se sometió al Padre y experimentó todo lo nuestro. Hermano, grande es yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Estamos hablando del Dios del universo entero, hecho hombre como nosotros. Ese fue el que llegó al pozo de Jacob y es el que ha venido a usted. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es una bendición enorme. Ese encuentro, estamos hablando del Dios encarnado, hecho hombre. Y dice, miren las barreras que Él ha roto. En Cristo Jesús se rompe si practicamos el cristianismo genuino y verdadero. Las barreras todas son derribadas. Como dice Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío, no hay griego, no hay norteamericano, no hay mexicano,
no hay salvadoreño, no hay venezolano, no hay panameño, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Podemos entender eso, hermanos? Y no hay nación número una. La nación número una es la iglesia del Señor, el reino de Dios. Y ahí todos somos uno en Cristo Jesús. Los judíos se sentían superiores a los gentiles, pero no, ahora judíos y gentiles son uno en Cristo Jesús. Los libres se sentían más importantes que los esclavos, pero ahora en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. Las mujeres eran menospreciadas, eran ciudadanas de segunda categoría, pero ahora en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta es una verdad que hay que poner en práctica. Miren estos hermanos que han venido aquí, que están sentados, yo hablando en español y ellos no entienden nada de lo que estoy diciendo. Bueno, algunos de ellos sí. Qué bonito es que ellos vengan y procuren tener comunión con los hispanos. Esto es bien bonito, hay quienes no se atreven. So I would like to praise you because this is real Christianity. When you cross the obstacle and you try to have communion, unity with people from other race in Christ Jesus. Because we are one in Him. Somos uno en Él. Se rompen todas las barreras raciales, sociales, culturales, sexuales en Cristo Jesús. Y nosotros vivimos, eso fue lo que Jesús hizo. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Pero Jesús no tomó en cuenta el criterio del mundo, sino que Él tomó en cuenta el criterio de Dios. Entonces aquí vemos algo. Entre los niños no hay problemas no teniendo comunión. Usted puede ver a los niños chinos. En Panamá hay niños de todas las razas. Y a nosotros nos sorprende cómo ellos juegan y los diferentes colores. Pero ya cuando crecemos, vamos creciendo, se van estableciendo las barreras raciales. Pues Cristo derrumba esas barreras. Y en verdad practicamos el cristianismo. Venimos a ser uno. Hermano, quiero contarle lo siguiente. Le estaba diciendo a una hermana que hay un joven en la iglesia que andaba por los tinacos, por la basura, y no muchos se atrevían a cruzar la barrera social. Es más, cuando pasaban a su lado, algunos le menospreciaban. Pero mi primo Roque, un padre amoroso, iba en búsqueda de su hijo en los tinacos, en las calles, en la basura. Él estaba habituado a lo que era el alcohol y las drogas. Vivían como estas personas así. Hermano, nosotros vimos el milagro hace 2 meses de ver ahora a mi sobrino Abdiel renovado completamente. Me acompañó con un grupo misionero a la villa indígena de Neponopurú. Ahora él está en la iglesia, renovado. Pero alguien se atrevió a cruzar esa barrera para alcanzar esa alma. Miren el hermano Francisco, alguien se atrevió a cruzar la barrera. Un alma que se salve. Por alguien que se atreve a cruzar la barrera, hermano, eso trae cambios, impacta a la sociedad. El apóstol Pablo, nadie quería tener algo con él. Cuando él se convirtió, no lo querían recibir, pero Bernabé dijo, no, mire, él se convirtió. ¿Y quién llegó a ser el apóstol Pablo? Transformó el mundo de aquella época. Cuando uno se atreve, hermano, cosas grandes suceden. Porque Cristo ha venido a romper las barreras raciales, sociales y familiares también. Yo he visto milagros, hermano, milagros de familias que han sido destruidas y han sido restauradas en Cristo Jesús. Como la hermana Teodora que se bautizó, había sido abusada por el padre de sus hijos, 7 hijos con él. Y él se fue con otra mujer. Y estando con la otra mujer se convirtieron los 2. Y la otra señora murió y él quedó viuda. Él quedó viudo y regresó con la hermana Teodora y ahora han establecido una amistad y están buscando restaurar su hogar. Un milagro. Eso lo hace Cristo Jesús solamente. Él rompe las barreras sociales, raciales, sexuales. Y cuando uno se atreve, hermano, cosas grandes suceden. ¿Ustedes han leído el contexto de Hechos capítulo 11, 26? ¿Lo han leído? Esta fue la primera vez en la historia que se usó el término cristiano. Pero ¿han visto cuál es el contexto
de lo que sucedió allí? ¿Han leído lo que sucedió en el versículo 19 de Hechos capítulo 11? Y yo quisiera usar mi Biblia, y vamos a usar nuestras Biblias, en Hechos capítulo 11. Hay hermanos ahí que se atrevieron, que cruzaron las barreras, porque muchos judíos no se atrevían a hablar a otras culturas, a compartir la verdad con otras razas. Pero hubieron unos varones que se atrevieron a hablar, a compartir la palabra. Nótese bien en Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No solo no hablándole a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Cómo es eso? La palabra no es solo para los judíos, pero hubieron hermanos que no le hablaban a nadie más, sino solo a los judíos. Pero, atrévase. Versículo 19. Hay quienes se atrevieron a cruzar la barrera racial entre judíos y gentiles. Unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Y el resultado, hermano, ellos anunciaron el evangelio del Señor a los griegos, porque el evangelio es para judíos, para gentiles, para gente de todas las razas. Y estos hermanos entendieron esto y fue por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nuestros corazones precisamente nos ayuda a quebrantar estas barreras. Cuando nosotros nos sentimos cohibidos a asociarnos con ciertas personas de ciertas culturas o de ciertos lenguajes, ahí la iglesia queda limitada. Pero grandes cosas suceden cuando hay mujeres y varones valientes que no son convencionalistas, sino que se atreven a hacer algo distinto. Algo distinto. Pues estos varones de Chipre se atrevieron a hablarle a los griegos. And I don't know if they were able to speak, Greek fluently. I don't know. Just like me. But they were courageous to talk their language and share the gospel with them. And look at what's happening. Miren lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Esto. Primera vez en la historia. La primera iglesia multicultural en donde judíos y gentiles ya tenían comunión. La iglesia en Antioquía de Siria. Porque dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó, versículo 21, y se convirtió al Señor. Crecimiento. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y nótese bien, versículo 24. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia creció y creció. De tal manera que ya no era suficiente el ministerio de Bernabé, sino que ahora trae a un gran varón. Miren, versículo 25, ¿quién entra en la escena? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¡Qué combinación! ¡Qué equipo! Bernabé y Saulo de Tarso predican el evangelio en Antioquía y allí se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se le llamó cristianos y de verdad. Cristianos y de verdad.
Porque los verdaderos cristianos no rechazan a nadie ni por su color, ni por su lenguaje, ni por su posición sexual, ni por su sexo, ni por su estatus, sino que uno le abre el corazón a todos. Y la verdadera iglesia del Señor es así como es el Señor. Detrás de esta palabra cristiano, hermano, precisamente existe el quebrantamiento de barreras. Y por eso la iglesia crecía y crecía y crecía. Y oraré al salir de aquí que la iglesia en Tulsa precisamente crezca en esto y que esta sea en verdad una iglesia como lo es, una iglesia cristiana en donde se reciba a toda la gente de todas las razas. Y que tanto hermanos de habla inglesa como de habla hispana y de todas las razas tengan comunión genuina y verdadera en Cristo Jesús. Eso trae crecimiento en la iglesia. Y ese es el background del nombre que nosotros usamos, el fondo. El término que usamos cristiano es este: quebrantamiento de barreras. Porque si no existe eso, no hay cristianismo genuino. El Señor Jesús se encuentra con esta mujer y se quebranta las barreras. Y la verdadera iglesia del Señor es como Jesús. Discúlpenme, hermanos, no puedo entender la idea de iglesias hispanas aislados de los norteamericanos o iglesias afroamericanas separadas de las iglesias anglosajonas. No lo entiendo, porque en Cristo Jesús somos uno. Debemos tener comunión los unos con los otros para traer almas, como lo hizo el Señor Jesús. Y sepan algo que hizo Jesús para alcanzar esta alma sedienta fue también experimentar todo lo nuestro. Porque le digo algo, hermano, cuando uno en realidad experimenta, porque una cosa es sentir simpatía y otra es sentir empatía. Ustedes conocen la distinción de ambas palabras, ¿verdad? Simpatía es como, por ejemplo, yo le digo a mi esposa: uy, qué dolor más grande pasaste tú cuando tuviste mis 3 hijos. Un dolor muy grande. Yo le puedo decir a ella lo grande que vi, pero yo nunca he tenido la experiencia de dar a luz un hijo. Nunca podré sentir empatía. Solamente una hermana que ha dado a luz. Porque si decimos yo siento lo que es sentir dar a luz, varón, estás mintiendo. Porque tiene que ser alguien en realidad que tenga la misma experiencia. Pues Jesús vino aquí a tener nuestras experiencias, para no solamente sentir simpatía por nosotros, sino empatía. Él conoce todo lo nuestro, todas las experiencias que nosotros tenemos, Él las experimentó, pero sin pecado. Nótese bien, Jesús como ser humano, Él no como divino, Él no pudo ser tentado como Dios, jamás. Porque Dios no es tentado por nadie, ni tienta a nadie. Pero como hombre fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús como Dios no le puede dar hambre. Es más, en el Salmo 50, versículo 12 dice: si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Pero haciéndose hombre, tuvo hambre. Es más, ayunó por 40 días y estaba en una posición de lo que llaman en inglés starving, es decir, en el punto, ahí en la línea de caer desmayado. Él experimentó el hambre a su plenitud como hombre, para saber lo que es eso. Él como hombre sí se cansó, pero como Dios, en Isaías 40, 28 dice que Él no se fatiga en cansancio, sino que Él levanta al cansado. Él no sabía como Dios lo que es el cansancio, pero Él se hizo carne para experimentar el cansancio. Es más, llegó al mediodía allí cansado en el camino. Hermano, ¿eso no es conmovedor? El saber que Él quiso experimentar lo nuestro. Él como Dios jamás podía experimentar lo que es tener sed. No. Porque es más, Él creó las fuentes de las aguas, como dice Apocalipsis 14:7. Pero como hombre dijo: tengo sed.
y estando en la cruz le dieron a beber vinagre. Experimentó todo lo nuestro. Por eso yo alabo y glorifico el nombre del Señor Jesús. Como Dios, Él es inmortal. La muerte es extraña a su naturaleza. Él es un Dios vivo. Él no sabía lo que era morir. Eso es total, es más, la muerte es ajena a nuestra propia naturaleza original. La vejez, la muerte, todo eso no era parte del Edén. Eso vino por causa del pecado. Y Jesús experimentó lo que es no solamente saber lo que es la muerte, sino que Él experimentó la muerte en la cruz del Calvario. Él en verdad murió, hermanos. Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros glorificamos al Señor Jesús por esto? Es algo tremendo, hermano. Todas las experiencias humanas, Jesús la quiso voluntariamente experimentar para decir del cielo, mira, yo tengo simpatía por tu sufrimiento. No, esa empatía, Él lo siente en su ser. Es más, la Biblia enseña que Él todavía está experimentando nuestro sufrimiento. Cumple en nosotros sus padecimientos a través de su cuerpo, que es la iglesia. La Biblia enseña esto. De manera que el que llega ahí junto al camino o al pozo es alguien que experimentó todo lo nuestro. Precisamente Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 nos habla de la suprema humillación de Jesús, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma no de rey ni de príncipe, sino forma de dulos, de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria sea su nombre. Hasta lo más bajo. Eso es lo que la Biblia le llama las partes más bajas de la tierra. Él descendió hasta lo más bajo para ser exaltado hasta lo más alto. Eso fue lo que Jesús experimentó. Ahora, en Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16, algo que tenemos que decir y enfatizar es lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Él es nuestro Salvador, porque aunque fue tentado en todo, nunca pecó ni se halló engaño en su boca. De manera que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso cuando nosotros estamos en angustia, en dolor, en enfermedad, en tribulaciones, podemos gritar: Señor, socórreme. Y Él inmediatamente responde, porque Él sabe lo que es el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el cansancio, el hambre, la sed, la muerte. Por eso Él inmediatamente acude a nosotros, porque Él sabe lo que es. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Experimentó allí todo lo nuestro. Ahora bien, hermanos, aquí en Juan capítulo 4, versículo 10 al 14, Jesús le dice a esta mujer: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo: no tiene con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está hablando con una mujer
que había tratado de saciar la sed de su alma con hombres. Y quiero decirle que no hay hombre alguno y no hay mujer alguna que pueda saciar las necesidades de nuestra alma. Sean placeres lícitos o sean placeres ilícitos, Betty no puede llenar la necesidad espiritual de mi alma. Solamente Cristo Jesús, a través del Espíritu que Él nos da. Y esta era un alma sedienta, porque la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Llámalo y ven acá. Y ella respondió: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, porque no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora no tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Una mujer que se había casado la primera vez fracasó. Y sepan algo, cuando hay un divorcio, un solo divorcio, hay depresión, se afecta la autoestima, hay tristeza profunda. Intentó otra vez y fracasó. Intentó la tercera vez y fracasó. La cuarta vez y otra vez fracasa. La quinta vez, según la costumbre judía, se casa legítimamente y otro fracaso. Y ahora entró en una relación ilegítima y adúltera. Era un alma seca que necesitaba la salvación. Era una mujer que no era digna de encontrarse con el Salvador del mundo. Pero sepan algo, Jesús busca a los perdidos y busca saciar al alma sedienta. A nadie le gusta que se le ponga el dedo en lo moral. Por eso ya cambió la conversación. Jesús le estaba hablando de maridos y ella empezó a hablar de montes. Es que nosotros nos gusta cuando se nos pone el dedo en la llaga. Buscamos cambiar la conversación. Yo me acuerdo hablando con unos jugadores de fútbol de Cristo Jesús. Me cambiaron la conversación. Dicen: bueno, vamos a hablar de fútbol. No quieren oír del evangelio. Cambian el tema. Así hizo esta mujer. Ella cambió el tema y empezó a decir: bueno, ustedes los judíos adoran en este monte y nosotros adoramos en aquel monte. Jesús no le estaba hablando de montes. Jesús le estaba hablando de maridos. Y Jesús le dijo a ella: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, de acuerdo a sus propias ideas. La adoración verdadera era en Jerusalén. Pero ahora en Cristo Jesús no importa dónde. Y Jesús dice: la hora viene y ahora es. Y es lo que ella necesitaba, hermanos. Y lo que la gente necesita es esto que está aquí. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adore. Have you realized how many times the word Father is pronounced here? Our heart is satisfied when we have this intimate relationship with the Father. El Padre, not only with God, but as a Father. So, Abba, Padre. Hermano, esa relación del Hijo con el Padre precisamente es lo que llena. Y cuando uno se convierte en un adorador de Él y le adora en espíritu y en verdad, eso es lo que llena el alma. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Y qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad, hermanos? Precisamente es adorarle conforme a su naturaleza. Él es santo y hay que adorarle en santidad. Él es justo y hay que adorarle viviendo en justicia. Dios es amor y debemos adorarle practicando el amor conforme a su palabra y no limitado a ningún lugar. Precisamente la adoración real y verdadera no se limita a montes, no se limita a edificios, a templos, sino que uno adora a Dios de todo corazón, conforme a su naturaleza y en todo lugar. Eso llena el alma.
Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esta mujer salió a anunciarle a su gente con quién se había encontrado. Y ella experimentó ese encuentro con Jesús. Su vida fue transformada y ella afectó a todo un pueblo porque tuvo este encuentro con Jesús. Y yo me pregunto, ¿cuántas almas necesitan ese encuentro con Jesús? ¿Lo hemos tenido nosotros? Aquí fue una mujer. Por eso no se desanimen, hermanos, los que presiden aquí. Si ustedes invitan y no vienen multitudes, traten de buscar a un alma. De manera que mañana usted se va a acercar a un alma y la va a traer aquí, porque Jesús quiere encontrarse con ella o con él. Y la pregunta es, esto fue con esta mujer, pero ahora el Señor quiere tener ahora una relación íntima con esta persona sedienta. Hay muchas almas sedientas allá afuera que tenemos que alcanzar. Nosotros no las conocemos. Pero ustedes no se desanimen cuando hacen grandes planes. Solamente una persona se convierte. Porque Jesús hizo un gran plan aquí para encontrarse con una. Así que busquen a esa persona. Oren por esa persona. Porque aquí no estamos hablando de grandes números. Just one person. If you can reach just one lady, one man, then great things can happen. Esta mujer se encontró con Jesús y transformó todo su historia. Así que sigan en esta obra y sigan invitando. Pongámonos en pie. Aquí lo que nos importa es un alma. Una sola alma. Y no importa, hermano, qué tipo de persona sea. Puede ser una persona de una moral muy alta. Puede ser una persona que ha vivido una vida noble. Pero si es una persona muy de la fe, porque Cristo murió por ella. No importa que sea una persona de la alta sociedad. Pero si es pobrecito o andrajoso, porque por ella Cristo murió. No importa que sea una persona de otra raza, no importa. O una persona que haya vivido en una vida de drogadicción o en vicios, traigan por esa persona Cristo. No hagan acepción de personas, no seleccionen a gente, porque uno se equivoca. A veces uno dice que esta persona es ideal para oír el evangelio y esta no. Esta persona es buenecita y noble, pero mire ese drogadicto sucio. Ese tinajero, pordiosero, homeless, no, él no, sino esta persona creyente,